Pero tengo poquitos. Ok, vamos a entrar al estudio, de Santiago 2. Los micrófonos, por favor. Sí, ok, ya quitamos micrófonos. Muerte primero, quitar. Rápido. Ok. Y para iniciar, pues vamos a leer Santiago 2 del 1 al 9. Aquí podemos encontrar cosas que tal vez digamos, bueno, eso era en el tiempo de antes, eso era en las sinagogas de antes, en los templos de antes. Esto no se ve ahora, pero cuando uno analiza un poquito lo que está aquí escrito, se dará cuenta de que verdaderamente sí se da, no simplemente en una iglesia, pero en nosotros mismos. Así que vamos a empezar leyendo esta parte de Santiago 2 del 1 al 9. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos, oh my God, sorry. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desparrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dice, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo o a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el nombre de el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Amén, amén. Amén. Esta escritura la puso Santiago aquí porque era una costumbre en las sinagogas de ese tiempo que habían lugares asignados para personas distinguidas, para los ricos de la comunidad judía, y habían lugares especiales para ellos, mientras que para el pueblo común o al pobre no se le daba la misma atención. Ellos tenían otros lugares donde sentarse, o sea que había una distinción aquí de personas. Los ricos, los acomodados, los de buen nombre, digamos, tenían sus lugares y el resto de la gente tenían un lugar aparte. Y eso era costumbre en las sinagogas de ese tiempo, y por eso Santiago nos está escribiendo esto, en esta palabra. ¿Qué estaban haciendo aquí? Había distinción, y es algo que el Señor habla en la palabra de lo que Él vino a hacer al mundo. En Él no hay distinción de personas. Él vino para todos, el rico, el pobre, el blanco, el negro, todos. Él vino para todos nosotros. Y repito, tal vez nosotros digamos, no, pero eso no ocurre ahora. Eso no ocurre en nuestra iglesia. Y yo no estoy tan seguro. Tal vez yo no he visto en las iglesias que yo he ido, pero yo no sé si alguno de ustedes ha visto algo parecido, donde hay un tratamiento diferente a algunos por su posición, por su cultura, por su, qué sé yo, por el nivel económico,
Y, y, y no solo esto, hay otras cosas de las que vamos a hablar ahora. Pero bueno, creo que Xiomara ya tiene algo que decirnos sobre esto. Xiomara, ¿qué nos dices? Sí, ustedes sabían que hubo un pastor aquí en Estados Unidos que llegó nuevo a una iglesia y él lo que hizo fue que se disfrazó de homeless y entró a la iglesia y vio cómo eran los hermanos. Entonces, cuando llamaron a presentar al pastor, fue él con su traje de harapiento y saludó a todos los hermanos. Y él dijo, hay cosas que hay que cambiarlas en esta iglesia, porque se dio cuenta que como estaba todo harapiento, lo sacaban los pies, lo mandaron a sentar para atrás y eso. Eso lo hizo un pastor aquí. O sea que sí, sí ha ocurrido esto en las iglesias Sí. y no solo en iglesias, yo creo que en diferentes lugares. Pero hagámoslo de una manera personal. Si yo paso por una acera y hay un pordiosero o una persona de la calle, ¿cómo trato yo a esa persona? Me detengo un momentito para saludarla, para decirle, Jesús te ama, Dios te bendiga. O si alguien viene a la puerta de la casa de nosotros, a veces no queremos abrir la puerta. Porque esa persona viene a molestar, que viene a ofrecer cosas, que viene a pedir cosas. Y yo sé que en nuestros países, en Costa Rica, hay mucha gente que anda pidiendo, hay mucha gente que anda vendiendo en las calles. Y a veces nos volvemos un poco insensibles a esto. O sea, hacemos distinción sin querer tal vez. Pero ¿qué cuesta a veces abrir la puerta al que viene a tocar la puerta y decirle, no necesito lo que me tienes que ofrecer, pero Dios te bendiga? Un Dios te bendiga se le puede decir a cualquiera, en la casa, en la calle, qué sé yo, gente indigente que nos encontramos por todas partes. Y yo sé que tratamos de evitar a esta gente. Hay gente que tratamos de evitar por la manera que son, porque huelen feo, porque, qué sé yo, están harapientos, no nos gusta tal persona y mejor evito a esa persona, no quiero reunirme con esa persona, no quiero, qué sé yo, y uno habla de, es que me contamino con esa persona y qué sé yo, uno habla de muchas cosas con tal de no acercarnos a la gente. Sí hacemos distinción de personas. Y uno dice, bueno, la excusa es que yo no quiero tocar a esa persona, tal vez está enferma, tal vez, qué sé yo, mejor no me acerco a esa persona. Y acordémonos cuando Jesucristo mismo vino, cuando los enfermos venían a él, cuando la gente con enfermedades grandes y los discípulos lo trataban de que él no se acercara a ellos. Aquellos 10, se me olvida la palabra, la enfermedad, leprosos. Los leprosos que Jesús vino y tocó y sanó y los discípulos no querían que él se acercara a ellos. Y él se acercó a ellos, los sanó y recordemos que de todos volvió uno a darle las gracias. Pero Jesucristo nos está dando ese ejemplo. Sí, ellos estaban enfermos y la gente trataba de no acercarse a ellos. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que ver que tenemos una armadura, que tenemos algo especial que el Señor ha puesto en nosotros, que no nos vamos a contaminar de ninguna enfermedad, que no va a llegar a nosotros, porque la palabra nos habla, no va a llegar a nosotros. Dice, ni peste ni plaga llegará a nosotros y no va a tocar nuestras casas. En el Salmo 91 nos habla de esto y por todas partes nos habla la palabra de que Dios ha puesto algo en nosotros para acercarnos a la gente, para llevar mensaje a la gente, para poder ministrar a la gente. Dios ha puesto en nosotros algo especial. No somos simplemente gente corriente, somos hijos de Dios, tenemos esa armadura, tenemos algo grande en nosotros. No podemos hacer excepción de personas. Me hablo para mí, porque
mi esposa me decía, pero nosotros somos parecidos o vos sos algo parecido, y es cierto. A mí no soy perfecto en eso. Hay personas que yo trato de no acercarme tal vez o no tener relación con esas personas, pero Dios me está hablando a mí sobre todo, más que a ustedes. Dios me está hablando sobre eso. Yo tengo que obviar muchas cosas. Tengo que hacer a un lado muchas cosas para poder llegar a otras personas. Y si puede leer Gálatas 2:6, que nos habla de esto. Claro que sí. Dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo. Amén, amén. Dios no hace distinción de personas, dice la Reina Valera de 2015. No importa la reputación de esas personas, no importa quién sea, yo no voy a tratar a esas personas diferente, a los pobres diferente. Buenas noches, hermanos. Por la reputación. Dios le bendiga. ¿Con quién? No. ¿Quién eres, perdón? A María Gómez Cisneros, de aquí de Immokalee, Florida. María Gómez, Dios te bendiga. Es que vemos iPhone. Bendiciones, Sí. Dios te guarde. Dios te Sí, Dios le guarde. bendiga. Gracias. Dios te Amén. guarde. Sí, vemos en esta escritura que tal vez no hacemos esa distinción nosotros en iglesia, pero en la calle, en fuera, sí hacemos distinción de gente. No queremos mezclarnos con cierta gente, no queremos hablar con cierta gente. Repito, porque no me gusta cómo es, porque habla feo, que no me gusta cómo habla, huele feo, y todo esto se resume en algo: falta de amor. Falta de amor. Esa falta de amor en nosotros. Y el Señor vino a darnos del Espíritu Santo para que el amor fluya en nosotros. Pero quizá no está fluyendo de la manera como debe ser. En este aspecto, el amor de Dios no se está manifestando en nosotros con la otra gente. Tal vez se manifieste en la familia, en ese círculo pequeño entre nosotros. Quizá ahí se está manifestando el amor de Dios, pero hacia la otra gente no estoy seguro. Y veamos lo que dice 1 Corintios 13, del 1 al 7. ¿Quién tenía esta escritura? Mi esposa tenía la escritura. Mira, Corintios 13. Vieras que no me llega hasta el 15. 1 Corintios 13, Del 12 al 15. del 1 al 7. Del 1 al 7. De 12 al 15. 1 Corintios 13, del 1 al 7. Okay, voy. Y este es quizá el capítulo más bonito, más grandioso que hay en la palabra acerca del amor. Y por algo está ahí ese capítulo, metido ahí en 1 Corintios. Del 1 al 7. 1 Corintios 13, del 1 al 7, veamos qué dice la palabra. Dice, si yo tengo, estoy leyendo de la NB, de la nueva versión, ¿nueva qué? Nueva traducción viviente o nueva versión internacional. NB. Nueva Biblia viviente. Nueva Biblia viviente. Si yo tengo el don de hablar en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, soy como un metal que resuena y un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y sé absolutamente de todo y no tengo amor, no soy nada. Y si tengo una fe tan grande que puedo hacer que los montes cambien de lugar, de nada me servirá sin amor. Si entrego a los pobres hasta el último bien terrenal que poseo, y si dejo que me quemen vivo, pero no tengo amor, de nada me va a servir. El amor es paciente, es benigno, el amor no es envidioso, el amor no es presumido, el amor no es orgulloso, no se comporta con dureza,
ni es egoísta, ni se enoja fácil, ni guardan rencor. El amor no le gusta las injusticias y se regocija cuando triunfa en la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y todo lo soporta. Amén, amén. Esta versión que tengo yo en la Reina Valera, en el versículo 5, dice, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, ni se irrita, ni lleva cuentas del mal. Y esto es muy importante para nosotros, llevar cuentas del mal. Y esto es lo que habla la palabra acerca del amor, lo que es el verdadero amor que tiene que estar en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y el fruto del Espíritu tiene que reflejarse en nuestras vidas. Y el amor es lo primero en ese fruto, ese amor hacia los demás, no simplemente amor a la familia, es el amor a todos, el amor a todos. Y quizá podamos decir muy fácil que podemos fácilmente amar a Dios. Sí, amamos a Dios, pero a Dios se le ama a través de los demás. ¿Cómo amamos a los demás? ¿Cómo perdonamos a los demás? ¿Qué tan tolerantes somos con los demás para aceptarlos, para reunirnos con ellos, para poder estar con ellos? Y esta primera parte del libro de Santiago creo que es muy importante, no hacer acepción de personas, ninguna acepción de personas. Y repito, no simplemente tiene que ser en iglesia, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Ahí la palabra tenemos que aplicarla de esa manera. No hacemos nosotros acepción de nadie, no discriminamos a nadie. Y repito, tal vez no es fácil, tal vez no es fácil. Hay gente que uno dice que es gente tóxica, gente que uno trata de no relacionarse con ellos. Pero somos diferentes nosotros como cristianos. Tenemos que ser diferentes, tenemos que mostrar el fruto del Espíritu Santo, tenemos que mostrar ese amor de Dios ante los demás. Y no es que uno tiene que buscar situaciones de peligro, situaciones donde uno sabe que puede haber un peligro. Y pedirle al Señor que nos guíe día a día, dónde ir, con quién reunirnos, con quién relacionarnos. Porque Dios nos va a guiar de esa manera, Dios nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la dirección en todo esto. Vamos a leer también Colosenses 3, 12 al 15. Que nos habla la palabra acerca del amor que tiene que haber en nosotros también. Colosenses 3, 12 al 15. Mi esposa va a leer esa también. Esa es la que yo tenía equivocada. Dice, por cuanto Dios los escogió y son santos y amados, practiquen con sinceridad la compasión y la bondad. Sean humildes, amables y buenos. Sopórtense unos a los otros. Perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes también están obligados a perdonar. Y sobre todo, vístase de amor, que es el que permite vivir en perfecta armonía. Que la paz de Dios reine en sus corazones, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo, que sean agradecidos. Amén, amén. Nuevamente, la Reina Valera contemporánea tiene un lenguaje que creo que es bastante conocido, un lenguaje que todos entendemos. Dice, como escogidos de Dios. Empieza de esa manera, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean tolerantes, dicen, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense,
de la manera que como Cristo los perdonó a ustedes. Creo que este lenguaje está más claro que cualquiera puede entender. Revestirnos de esa manera es como la palabra nos habla. Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y seamos tolerantes unos con otros. Quiere decir esto que uno tiene que dejarse que le hagan lo que quieran una y otra y otra y otra vez. No, no significa esto. Pero a veces no toleramos cosas pequeñas de la gente, cosas que nos molestan y ya cuando nos molesta ya no queremos nada con esa gente. Cualquier cosa que sentimos que no nos agrada, que no nos gusta de alguien, ya mejor hacerlo a un lado. No tenemos esa tolerancia con los demás. Y pidámosle a Dios que nos dé ese amor, que nos dé esa compasión, esa misericordia para los demás, que nos dé perdón para los demás. Porque es importante, si no, no podemos tener esa comunicación, esa relación con los demás, porque no los toleramos, no queremos nada con ellos. Y de esto nos está hablando Santiago aquí. Que no haya distinción de gente, que no tengamos discriminación con nadie. Y esto solo lo logramos con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Con lo que el Señor empezó, Él empezó la gran obra y Él va a completar esa obra en nosotros. Él va a poner todo esto, porque si el Señor nos pide esto, es porque se puede hacer, con Él se puede hacer. Con Él podemos ser misericordiosos, tener benignidad, ser humildes, que haya mansedumbre, que podamos tolerarnos unos a otros. Si Él nos pide esto, es porque podemos. Y el Señor no nos va a pedir nada que no podamos hacer, porque Él nos equipa, Él nos da todo lo que necesitamos para cumplir, para obedecer, hacer las cosas que Él nos está mandando. Y esto es lo que nos habla Santiago aquí. Por lo menos el principio de Santiago nos está hablando de todo esto. No haya distinción entre la gente. Poder compartir con los demás. Que haya tolerancia con los demás. Vamos a leer otra parte de Santiago. Seguimos con Santiago. Y aquí vamos a ver, este es un punto diferente, pero vamos a ver qué nos dice Santiago 2, del 10 al 11. ¿Quién nos tiene esto? Amén. Leticia, vamos a Dice, ver. porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, no Hasta dice. ahí. Ujú. Hasta ahí. El tema aquí probablemente todos conocemos. El que sigue la ley tendrá que cumplir toda la ley. Y nosotros decimos, ya no estamos bajo la ley. Es cierto, ya el Señor cumplió la ley por nosotros. Ya nos amparamos en el Señor para sentirnos que Él cumplió la ley por nosotros. Ya no tenemos que cumplir la ley. El asunto no es tanto esto. El asunto es nosotros tal vez hacer diferencia de pecado. Tal vez creemos que lo que había que cumplir durante la ley y que ya no se cumple durante la gracia, hay distinción aquí de pecados. Y vamos a leer de una vez, creo que él debe tener esta misma Gálatas 3, del 10 al 13. Correcto. Dice, Ok. todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. El 13 también, ¿verdad? Ajá, Cristo nos correcto. redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Ok, creo que esto nos queda claro a todos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
y se hizo maldición por nosotros. Él llevó, cargó nuestras dolencias, cargó nuestros pecados. Él ya nos liberó de esas cargas, de esas cadenas del pecado. Pero en todo esto nosotros tal vez hacemos distinción de pecado. Porque hay otra parte donde la Biblia dice que aquel que mató a alguien no se siente diferente y por lo que hizo otro que tal vez tiene menos peso como pecado. Y esta parte, realmente la palabra nos está diciendo, el pecado es pecado, ante Dios es pecado. No es el hecho de la ley o la gracia, es asunto de pecado. Y aquí todos somos culpables. Si hablamos de alguien, si decimos una mentira, si robamos algo, y qué sé yo, podemos decir, si alguien mata a alguien, todo eso es pecado. Todo eso es pecado ante Dios. No hay diferencia de pecado. Esté bajo la ley, esté bajo la gracia, pecado es pecado. Y aquí nosotros tenemos que ponernos a pensar, a ver lo que la palabra nos habla. Y a veces nosotros simplemente nos ponemos a ver si una cosa es la ley, otra cosa es la gracia. Pero pecado es pecado. Esté bajo las leyes del Antiguo Testamento, esté bajo la gracia en el Nuevo Testamento. Cualquier cosa, desobediencia a Dios, es pecado. Y no podemos hacer nosotros aquí distinción de pecado tampoco. Y yo creo que esta parte es lo que nos está hablando aquí Santiago también. Hay otro punto importante en Santiago que tiene que ver con la misericordia. Y vamos a leer en Santiago 2:12. ¿Quién tenía esta escritura? Yo, Romy, ok, Romy, vamos a leer Santiago 2:12 y 13. ok. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow, creo que esto vale la pena leerlo otra vez, Romy. Leámoslo otra vez, Romy. Ajá. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén, amén, amén. Veamos qué importante está hablando aquí acerca de ser misericordiosos, porque dice, habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. Habrá un juicio sin misericordia para aquellos que no tienen misericordia, que no muestran misericordia, que no muestran compasión. Son dos versículos que habla Santiago en este capítulo, pero qué importante está hablando acá. Sí, Quienes porque van a ser juzgados por la ley de la libertad, dice, serán juzgados sin misericordia, si no han mostrado misericordia. sí, exacto. Sí, Romy, ¿querías decirnos algo? Eso mismo, que Sí. el que no tiene misericordia con el otro, no espere que la van a tener con él. Hay que ser misericordioso. Ujú. Y aquí yo creo que la misericordia y el perdón van de la mano. Si Sí, perdonamos verdaderamente, estamos mostrando misericordia para cualquiera, ¿no? No tiene que ser un hermano, una hermana, para cualquier persona. Mostramos misericordia en el perdón. Pero una verdadera misericordia. Y acordémonos que Dios es el que escudriña nuestros corazones. Él es el que sabe realmente cuando estamos mostrando misericordia o simplemente es algo que sale de nuestros labios. Porque, repito, habrá juicio sin misericordia aquel que no hace misericordia. Y veamos qué nos dice Mateo 5:7.
Sí, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Aquí se repite prácticamente lo que está hablando Santiago en Mateo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán o recibirán misericordia. Es Y en que cuando, todo, ay, perdón, sí, no cuando, digo, cuando comenzamos a juzgar al otro, juzgamos sin misericordia. Cuando comenzamos a hablar de una persona, le caemos como lobo, la despellejamos. No importa, acabamos con la dignidad y con la moral de esa persona. Levantan falsos testimonios y todo. Eso es no tener misericordia. No estamos para juzgar. Dios nos mandó a amarnos los unos a los otros. sí, y Santiago nos habla luego en otro capítulo acerca de la lengua, ¿verdad? De lo que sale de nuestra boca, de las cosas. Eso no lo vamos a ver esta noche, pero sí, es cierto. Cómo nos juzgamos, cómo nos comemos unos a otros. eh, esa boca que Dios nos dio, qué mal a veces la estamos usando unos contra otros. Y sí, ahí no estamos mostrando misericordia, estamos mostrando juicio unos contra otros, estamos mostrando algo diferente a la misericordia, algo diferente al perdón, algo diferente al amor que Dios nos ha dado unos a otros. Pero Dios dice que Él quiere misericordia. Y en Lucas 6:36 se repite esto. ¿Quién tenía Lucas 6:36? Carmen. Oh, Carmencita, no sé si estará lista para leernos. Carmencita, no sé si estará ahí. Un minutico que estoy. Ah, ok. Santiago, ¿verdad? Sí, vamos a leer. No, usted nos va a leer, creo que Lucas Santiago o 6:36. Mateo, ¿cuál de los dos? Yo creo, no recuerdo cuál se le dio a usted, pero creo, no era Lucas Tengo 6:36. Santiago del Santiago 2 del 14 al 26 y tengo Mateo 9 del 10 al 13. Mateo, Lucas 6:36. Sí, le creo que la de Santiago no, pero La de Santiago es pero si nos lee Lucas 6:36 y Mateo 9 del 10 al 13. Esos son los que tengo yo. Ok. Lucas ¿Cuál leo? 6:36. Si nos puede leer Lucas 6:36, que tiene que ver con Ok. este tema de la misericordia. Ok, Lucas 6:36. denme un minutico, ya lo busco. Lucas, perdón. 6:36. Ok, 6:36. Esta lana hoy me está haciendo loco aquí en la casa, entonces me tiene toda atarantada. 6:36, ¿verdad? Dice, Ujú. sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Seamos misericordiosos. Nuevamente se repite y esto se escucha y se lee en escrituras montones de veces, montones de lo que Dios quiere que mostremos nosotros misericordia unos a otros. Y vamos a verlo también en Mateo 9, del 10 al 13. Ese lo tengo yo. Mateo 9 del 10. Vamos a ver, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Veamos qué importante nuevamente lo que dice aquí en el versículo 13. Que aprendamos, dice, aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Y esa escritura, misericordia quiero y no sacrificio,
En Oseas también se habla en diferentes lugares. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros, porque el pueblo de Él se afanaba en los sacrificios para hacerle a Él. Porque pensaban que a través del sacrificio el Señor se agradaba y ya ellos pagaban por sus culpas, pagaban por sus pecados y mataban ovejas y toros y qué sé yo, aves, con tal de hacer un sacrificio para el Señor. Y él repite la palabra, no quiere esos sacrificios, quiere misericordia en nosotros, que haya misericordia en nuestras vidas hacia los demás. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. ¿Qué otra palabra podemos usar para misericordia? Amor, amor, que haya amor en nosotros. Y venimos hablando de esto. Santiago nos habla de todo esto, de lo que es el amor, de lo que es la misericordia, que haya compasión hacia los demás. Y eso es algo que tiene que haber en nosotros, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, seguidores de Cristo. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. Amor sobre todo, compasión, misericordia para los demás. Que haya perdón para aquellos que nos ofenden. Si algo que no nos gusta, que seamos tolerantes también ante las cosas que no nos gustan. Y tenemos que crecer en todas estas cosas. Hacer a un lado tal vez la ofensa y seguir adelante en el Señor. Que haya perdón, que haya esa tolerancia, que haya esa compasión, misericordia hacia los demás. Siempre se ha dicho que este libro de Santiago se le atribuye a un hermano del Señor. Y como hermano, él lo vio mucho tiempo en la casa, cómo era el Señor. Quizá no solamente en las cosas que están escritas, él vivió con el Señor. Fue un hermano que estuvo en la casa con él. Y de él aprendió, él vio esa misericordia, él vio ese amor del Señor para todos, que lo llevó hasta la cruz por todos nosotros. Y eso es lo que él está escribiendo acá, para que nosotros aprendamos. Porque aquí la palabra dice que aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que quiere Santiago y Dios, que aprendamos a mostrar esa misericordia, no tanto el sacrificio por los demás. Quizás es muy fácil dar cosas y qué sé yo a la iglesia, a los demás, mostrar obras de beneficencia, pero sin el amor, como leímos anteriormente en 1 Corintios 13, nada de esto sirve, nada de esto aprovechan, porque no se está dando con el amor que debe haber en nosotros. Eso es lo que tiene que ir por delante en todos nosotros. Amor unos a otros, amor hacia los hermanos y a los que no son hermanos. Vamos a ver otro punto muy importante que habla Santiago aquí, en Santiago 2, a partir del versículo 14. Este es un punto importante y a veces nos confunde. Tiene que haber fe, tiene que haber obras. Veamos qué nos dice Santiago 2, a partir del versículo 14. Creo que Susi Ok, tenía esta sí. escritura. Sí, aquí la tengo. Dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan, tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan.
no seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Alex. Pues así como el cuerpo está muerto, si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Amén, amén. Amén. Antes de entrar a hablar sobre este pasaje, hay otras escrituras que tienen que hablan sobre esto. En la palabra se habla mucho sobre esto y ha habido discusiones, ha habido tergiversaciones tal vez de la palabra, malas interpretaciones acerca de esto. Para unos la fe, para otros las obras. Y antes de entrar a las otras escrituras, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos dice la escritura aquí? ¿Qué podemos decir nosotros mismos acerca de esto? ¿Alguien tal vez nos puede comentar acerca de este pasaje? ¿Qué es lo que el pasaje está diciendo? No sé si alguno nos puede ayudar en esto o qué pensamos, qué creemos que nos está diciendo la palabra acá. ¿Hay justificación en las obras? ¿Qué pensamos de esto? ¿Podemos encontrar esa justificación en el Señor por nuestras obras? ¿Qué es lo que habla la palabra aquí? Xiomik, no sé si querías. Sí, en realidad somos justificados por fe y por gracia somos salvos, pero el mismo Espíritu nos guía a hacer obras. O sea que somos justificados por la fe, pero también como tratamos de vivir para el Señor, hacemos cosas para agradarle a Él. Y las obras ayudan, creo yo, porque en el libro de los Hechos a Cornelio le dijo el centurión que el Señor mandó a Pedro a donde él. Le dijo, tus limosnas y tus obras han sido vistas delante de Dios. O sea que el Señor lo favoreció con eso y le envió a Pedro que le predicara el evangelio. Pero claro, somos justificados y salvos por gracia solamente. Amén, amén. Sí, definitivamente hemos sido justificados por la gracia, por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que nos da la salvación a nosotros. Esa es la que nos lleva a la presencia del Señor. ¿Y qué pasa con las obras entonces? ¿Qué es la conexión que hay entre fe y obras? Jorge, ¿Sí? yo pienso que el mismo espíritu nos lleva a hacer buenas obras como parte bueno, esa fe, ¿verdad? Que nos justifica, pero es como el testimonio que nosotros podemos dar a los que no creen, que hay un Dios en nosotros que a pesar de las cosas que uno a veces no se explica y uno dice, bueno, pero es que cómo le vas a tender la mano a aquella persona que te mordió la mano, digámoslo así, pero el que está en uno es el que nos enseña a hacer buenas obras para testificar del amor y del perdón y de la misericordia. Entonces, cierto que no es por obras,
para que nadie se gloríe, porque entonces de ahí es una vana gloria, ¿verdad? Pero con Cristo, ya con el Espíritu Santo en nosotros, cambia la perspectiva de lo que, ¿verdad? De lo que hemos aprendido en el aspecto Ujú. de que si una persona cree que porque está haciendo buenas obras, pero no está en Cristo, se va a salvar, está muy equivocado. Entonces yo pienso que es el mismo Espíritu el que nos lleva a hacer buenas obras para la gloria del Señor, ¿verdad? Y dar testimonio de que hay un Dios vivo en uno, de que uno puede perdonar, de que uno puede bendecir, de que uno puede amar a pesar de lo que estamos hablando de las citas bíblicas atrás, ¿verdad? De que tenemos que tener misericordia, amor, perdón, ¿verdad? Y todo lo que en sí hemos, la esencia de lo que es Dios, que es amor, ¿verdad? Pienso yo, eso es Sí, sí, no, y creo que ese libro que estamos leyendo en la noche amén. sobre el Ujú. hombre espiritual, creo que precisamente anoche estábamos hablando de eso, Hablando de de eso, que correcto. aún el hombre no espiritual, digamos, el hombre carnal, eh, tiene buenas obras, hace cosas buenas, pero son completamente para reconocimiento propio. No, Correcto. no se le está dando gloria a Dios en esas cosas, no se está Ujú. mostrando nada en el espíritu de lo que está haciendo, sino simplemente son gente que hace cosas buenas buscando un reconocimiento. Ligia Alzazo creo que nos habló, tiene la manita, tal vez nos quiere decir algo al respecto. Sí, sí, bueno, yo también, bueno, estoy de acuerdo en que somos salvos por fe, por la gracia del Señor, pero de una manera de reflejarle a los demás esa fe, ¿verdad? Es a través de las buenas obras. Y bueno, vino a mí el, el- este versículo de Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Em, entonces, pues, es el Señor también espera, pues, que nosotros mostremos, digamos, esas buenas obras. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 sí. te estamos oyendo, sí, Bueno. y me parece muy interesante, muy Ujú, ujú. a- muy pertinente lo que estamos hablando y esa parte que dijiste es que para que otros vean, es importante que en el testimonio de nosotros se muestre a Cristo, se muestre nuestra fe. Yo he escuchado mucha gente decir, si esa persona es cristiana, yo no quiero ser como ella, Ujú. precisamente por el testimonio de esa persona. Claro, tal vez se le está dando mucha atención a, a cómo es alguien y no directamente a Cristo, no directamente al Señor, pero es importante, ahí es importante de que se muestre nuestra fe, para que otros vean verdaderamente a Cristo en nosotros, para que a través del testimonio de nosotros podemos reflejar la fe en nuestro Señor. Creo que Rosy también nos hizo la manita. Sí, bendiciones a todos. Bendiciones. Yo les escribí ahí rapidito que la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Y lo que me llega a la mente cuando pensamos en esa palabra es que si nosotros no hacemos obras, entonces somos egocentristas y significa que el prójimo no nos importa. Ya, ya ahí estamos fallando al segundo mandamiento que nos dio Jesús, porque bueno, de los dos que él mencionó, que era amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces estamos fallando a eso si nosotros no hacemos obra, porque entonces estamos enfocados solamente en la salvación nuestra y entonces ahí la fe no nos vale de nada porque entonces ya no estamos en realidad haciendo la voluntad de Dios. Amén, amén. Y es cierto que la palabra nos dice que por el fruto nos conoceremos. Ahora, al final, Dios es el único que escudriña los corazones, Dios es el único que va a decir quién sí, quién no. Creemos nosotros que somos salvos por la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros,
pero repito, se tiene que reflejar de alguna manera. Esa salvación tan grande que tenemos, que hemos recibido a través de la fe en el Señor Jesucristo, se tiene que reflejar en algo, de alguna manera. Y ya Ligia tocó un poquito de la cita que tenemos de Efesios. Creo que Virginia tiene esta cita, ¿verdad, mi? Efesios 2, del 8 al 10. Creo que la tiene usted, Virginia. Efesios 2, 8 al 10, sí. Ok, si quiere leer y vamos a leer también que tiene que ver con esto Romanos 3 de una vez, pero si quiere nos lee primero Efesios 2. Dice, Dios los salvó por su gracia cuanto creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, en la Nueva Traducción Viviente. Ok, pero qué bueno está ese lenguaje donde dice que no podemos jactarnos de nuestra salvación, jactarnos de lo que nosotros hemos logrado, de las cosas que hacemos nosotros. Porque es un don de Dios, verdaderamente es algo que recibimos por gracia, es un don de Dios. Nada de las cosas que hagamos nosotros nos va a hacer ganar el favor de Dios. Sí, tiene que haber una muestra, tiene que haber obras en nosotros para mostrar esa fe. Carolina, tiene la manita que nos dice Carolina. Hola, buenas noches. Un saludo. Buenas a noches. Don Jorge, es que no escuché cuál era ese versículo, qué pena, era solamente esa pregunta. Oh, El que acaba de leer. el que acaba de leer, Virginia, Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Sí, ella lo leyó, creo, en la Nueva Traducción Viviente. Ah, me gustó muchísimo, muchas gracias. Ok. Virginia, si quieren, nos lee la última cita que tenemos en Romanos y vamos a concluir esto, que creo que, repito, que tiene puntos importantes para todos nosotros, y este punto de la fe y las obras, creo que nos tiene que quedar claro a todos nosotros. Si quieren, nos lee ese, Virginia. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Ok, amén. Me imagino que leyó otra vez de la Nueva Traducción Viviente, ¿bien? Sí. Ok. Aquí nos habla nuevamente de todo esto, de que la expiación por la fe en la sangre de Cristo está el perdón de nuestros pecados. Ahí está el perdón de nuestros pecados, ahí está la salvación, ahí está la redención a través de Jesucristo. No es a través de ninguna cosa que hayamos hecho o hagamos para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos esa salvación.
Pero repito, la palabra es clara en lo que hemos leído acerca de que esa gracia, de que esa fe en nuestro Señor se tiene que mostrar de alguna manera. Tiene que haber un fruto en nosotros que muestre verdaderamente a Cristo en nuestras vidas. Y dirá alguien, ¿y qué pasa si no se ve fruto en ninguna persona? Bueno, eso le queda a Dios, eso le queda al Señor para que Él decida sobre cada uno de nosotros, si hay fruto, no hay fruto, eso le pertenece a Dios. Pero estamos mandados a mostrar a Cristo en nuestras vidas, a reflejar a nuestro Señor en nosotros, en todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que como hemos hablado esta noche, somos diferentes al mundo, somos diferentes a mucha gente. Diferentes para jactarnos, no, diferentes para servir, diferentes para mostrar a Cristo, para ayudarnos unos a otros, para tolerarnos, para mostrar ese amor, esa libertad que el Señor nos dio en Jesucristo, se muestra en las obras de unos para otros. Mucha gente murió al principio al andar en los caminos del Señor, con tal de mostrar ese reflejo ante los demás de Cristo, dar testimonio de Cristo. Pablo fue uno. Pablo andaba de cárcel en cárcel y mostrando a Jesucristo. Los discípulos casi todos murieron de una forma violenta mostrando a Jesucristo, porque había una convicción en ellos de que Cristo estaba en ellos, de que Cristo los había salvado y tenían que llevar ese mensaje al mundo. Y nosotros tenemos también que llevar ese mensaje. No guardarnos a Jesucristo en nosotros, que haya en nosotros también ese testimonio, ese mensaje hacia los demás, en la forma como actuemos, siendo diferentes a los demás, perdonándonos, mostrando el amor a los demás. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes acerca de Santiago 2. Repito, hay puntos importantes en no hacer distinción. Lo que nos habla Santiago acerca del pecado. El pecado es pecado. Que haya misericordia, compasión en nosotros y la distinción entre fe y obras. Aunque hay distinción, tienen que ir de la mano. Uno con la otra tienen que ir de la mano. La fe con las obras. Eso es lo que quiero compartir. No sé si alguien quiere compartir algo más, añadir algo a este estudio de Santiago 2. El próximo sábado vamos a compartir estudio de Santiago 3. Ahí nos habla mucho Santiago acerca de controlar nuestras palabras, nuestra boca, pero eso quedará para el próximo sábado. Y repito, el próximo sábado vamos a tener la cena, vamos a compartir la comunión. Así que vamos a tener el jugo y el pan para el próximo sábado. ¿Perdón? ¿Quiere compartir el pan? No sé si quiere que yo comparta. Ahora. ¿Sí quiere decir algo? Creo que mi esposa quiere Dios les decir bendiga, hermanos. unas palabras antes de cerrar. Bueno, digamos, la experiencia que tengo es bastante grande en ser compasiva y misericordiosa. No lo era, para nada, no lo era. Como dijo Jorge al principio, digamos, los malos olores y la gente de la calle, nosotros no compartíamos mucho con ellos. Pero llegó un momento en que Dios me tocó mi corazón. Eso fue en la iglesia de David Wilkerson en Times Square. Me tocó el corazón de una manera increíble. Hermanos, lo que yo he pasado, la escuela que he pasado es muy, muy grande. Yo trabajé mucho tiempo en la calle en Nueva York, repartiendo comida en el Raven Truck, un truck ¿de qué? ¿Cómo se llama? El Raven Truck. El camión del cuervo. El camión del cuervo. Y
ahí yo vi cosas terribles, terribles, como por ejemplo gente que tenía las manos llenas de popó o de caca y tenía que darme esa mano él, esa persona, y yo tenía que darle la mano a él y creo que con el COVID y todo eso no se hubiera podido hacer, pero tenía que darle la mano y yo tenía que darle la mano, porque el testimonio tenía que ser, Jesús se lo hubiera dado, yo también tenía que darlo. Y yo no sé cómo, pero Dios hacía la obra en mí y podía hacer todas esas cosas a través de Cristo. Yo todavía tengo eso en mi corazón, todavía lo siento, todavía puedo tratar con la gente de la calle, todavía tengo esa misericordia, esa compasión, nunca se me ha quitado. Puedo llorar por la gente cuando veo cosas que Dios me muestra. Dios me muestra muchas cosas como, por ejemplo, gente que no puede acercarse a Él, gente que no puede creer, y eso me da mucha misericordia. Son cosas que Él da. Yo creo algo, hermanos, que de acuerdo a la relación personal que uno tenga, Dios le va dando a él, Dios le va dando a uno de acuerdo a los sentimientos o a cómo es uno, Dios le va dando las cosas que Él quiere que nosotros le sirvamos, de acuerdo a la relación que uno tiene con Él. También me costaba mucho, no tenía mucha paciencia con las personas que hablaban mal, insolentes y que gritan, no tenía mucha paciencia. Ahora casi no las oigo. Los oídos se me han taqueado, o sea, se me han tapado para las personas que gritan y dicen malas palabras. O sea, Dios va cambiando mi vida poco a poco y Él va transformándonos en una manera muy especial y siendo misericordiosos y compasivos de acuerdo a la relación que uno tenga con Él. Eso son los resultados. O sea, cada vez que uno tenga relación con Él, con Dios, Dios le va dando a uno más y más a como es Él. Y creo también que si uno no tiene mucha paciencia, si uno no tiene mucha paciencia para aguantarse la gente fea que habla mal y eso, inmediatamente hay que ir donde Él a pedir fuerza. Señor, lléname de fuerza, dame lo que necesito. Inmediatamente Dios se lo da. Eso creo. Amén, amén, amén. Sí, muchas cosas o todas las cosas se logran a través de nuestro Señor. En nuestra humanidad hay muchas cosas que no nos gustan, que hacemos a un lado, muchas cosas que no queremos. Y si hay gente que no nos gusta, la hacemos a un lado. Y esta palabra nos ha dicho hoy, esta noche, que no debe ser así. Como cristianos no podemos hacer al lado a ninguna persona. Y que el Señor nos dé esa sabiduría, fortaleza para lograr esto. Sí, Xiaomi. No sé, Xiaomi, ¿querías decir algo? Bueno, no sé si alguien tiene algo más que compartir. Voy a quitar ya la grabación.